Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Vos sabés que nuestro amigo Jean-Jacques, en esta propuesta de enseñar para la vida, cuando dice vivir es el oficio que yo quiero enseñarle, está hablando en primera persona porque él se va a transformar en Emilio, en esa obra, en el tutor de Emilio, que es el niño personaje principal de la obra. Y es lo que propone Rousseau allí, es que ese tutor es un tutor a tiempo completo de un niño, específicamente de Emilio, desde casi que los primeros instantes de su vida, desde que es muy pequeñito. Sí, yo te iba a preguntar si ese tutor es más allá de que parece planteado como un guía, podría ser, o algo así, tal vez podríamos decir un maestro en amplio espectro, si tiene también un cierto perfil de autoridad sobre ese, ¿no? Sobre ese individuo. Me interesa como, si está planteado así o es algo más bien como una cosa más metafórica, más, no sé, más una imagen que otra cosa. Yo creo que es ambas cosas, las dos cosas que dijiste. Es metáfora, pero a su vez también tiene que ver con esa noción de autoridad y de guía, y te diría también con una noción que los griegos usaban mucho en las tragedias, que era la noción de deus ex machina. Explico. Creo que por un lado es metáfora. Como vamos a decir, ¿por qué te digo que es metáfora? Porque si en realidad pensemos que Emilio es un tratado pedagógico, si se quiere, ¿sí? Además de ser una obra filosófica. Entonces, si uno pensara en la figura de un tutor a tiempo completo para cada niño, es algo así como imposible. Digamos, se parece al sueño del policía propio que tiene el uruguayo promedio, ¿no? Que quiere un policía en la puerta de la casa para cada uno y que lo cuide. Y que además se porte bien. Pero entonces tiene que ser, por cuestiones operativas, tiene que ser metáfora. Ahora, ¿metáfora de qué? Bueno, en primera instancia me parece que es una gran metáfora de lo que decíamos hoy de la educación en un sentido amplio, porque la educación es a tiempo completo. No hay momento en el cual no nos estemos educando. Lo pongo no en términos rusonianos, sino en términos freirianos de Paulo Freire, porque nos educamos juntos. No es que yo te educo o vos me educás, sino que nos educamos. Y en ese sentido es que Rousseau entiende que siempre tiene que estar la presencia de la guía del adulto, y es interesantísimo que vos lo hayas pensado como guía esto, ¿no? Porque acá la figura del tutor no tiene que ver exclusivamente con el decirle esto es así o esto es asá, sino con ir dejando que Emilio, en tanto niño, se vaya encontrando con las cosas, con la naturaleza, que vaya chocando con ella, ¿sí? Y de ese modo, a veces aparezca la figura de esa guía para marcar esto sí, esto no. Y te pongo un ejemplo mínimo. ¿Sí? Rousseau dice que hay un primer principio activo que se desarrolla en los seres humanos cuando somos muy chiquitos. Un primer principio activo donde queremos poner la marca nuestra en el mundo. Y la primera marca es a través del llanto. Entonces suponete que el niño chico, cuando siente hambre, llora. Y viene el adulto y le da de comer, y eso está muy bien. Ahora, el niño va creciendo y tal vez tenga unas galletas a mano. Las puede agarrar, si se estira el brazo, las puede agarrar y las come. Sin embargo, llora. Porque claro, el niño ha ido aprendiendo que cada vez que llora, vienen a socorrerlo y a cubrir sus necesidades. Rousseau entiende que allí tiene que aparecer este tutor como un deus ex machina, es decir, como una figura desde el afuera a corregir esa especie de desvío, porque de ese modo el niño lo que está aprendiendo no es a cubrir sus necesidades, sino a dominar a los demás. Entonces el adulto debe intervenir de ese modo, indicándole, mire, mijo, la galleta está ahí, agárrela, porque usted si estira el bracito, la puede agarrar. Hágame el bien, ¿sí? Agárrela usted mismo, ¿sí? Entonces, de ese modo, ¿sí? Es que esa figura del tutor, esto que te llamaba la atención, contiene todos los elementos que vos nombraste. Porque de alguna manera es metáfora, porque es guía, pero también es autoridad.
también es autoridad, a través de algo que para Rousseau es bastante clave, y volvemos a estas cuestiones del orden de la verdad y el orden moral. Rousseau en su época se lo conoció como el anti-ilustrado, porque de alguna manera él hablaba pestes de la razón, porque entendía que en nombre de la razón se habían hecho un montón de barbaridades, ¿sí? A través de la fría razón. Es más, Rousseau cree que de la fría razón proviene la maldad y apela a las pasiones. Ahora, por eso él de alguna manera apela a la recta a la razón guiada por el corazón, que sería la recta razón para él. No es que sea un irracionalista como posteriormente fue Nietzsche. Y apela a los sentimientos más básicos del ser humano, si se quiere. Porque para Rousseau, que es antropológicamente optimista, nuestros sentimientos son bastante buenos, ¿sí? Amor a sí mismo, amor propio y la pitié, la piedad natural. Por eso es importante también la educación de las emociones. Pero te invito nuevamente a escuchar nuevamente las palabras en primera persona de nuestro viejo amigo Jean-Jacques Rousseau. La pitié, si bien es natural a los corazones de los hombres, permanecería eternamente inactiva sin la imaginación para ponerla en movimiento. ¿Cómo hacemos para ser conmovidos por la pitié? Transportándonos a nosotros fuera de nosotros mismos, identificándonos con el ser suficiente. Solo en cuanto pensamos que él sufre, sufrimos nosotros y sufrimos en él, no en nosotros. Jean-Jacques Rousseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas. Rousseau acá destaca la importancia de la piedad natural, la pitié, esa, que dicha en francés. Yo muchas veces jorobo con que es interesante nombrarla como la nombraba Rousseau, porque cada vez que hablamos de piedad, en nuestra cultura tiene ciertas deformaciones, porque nos lleva a cuestiones de índole religioso casi siempre la piedad. Y Rousseau en realidad no está pensando en algo religioso, sino que de alguna manera la piedad es ese sentimiento donde vos sufrís por el otro, por lo que está sufriendo el otro. Y de alguna manera, cuando eso el ser humano lo llega de alguna manera a mezclar con otro sentimiento que llama amor propio, y eso no importa ahora, puede hacerlo extensivo a la noción de humanidad. Es decir, puede de algún modo sufrir por los otros. Es interesante esto en el sentido de que lo que nos une con los demás parece ser el sufrimiento para Rousseau, y no el sentimiento de éxito o ese tipo de cosas. ¿Por qué? A mí me parece que la clave es lo que tenemos en común. Y casi que detrás de mi oreja debería en este momento ir las estrofas de la canción Everybody Hurts de R.E.M., ¿no? Todo el mundo sufre, es aquello que dice Michael Stipe, porque no hay ser humano en el mundo que no haya tenido una instancia de sufrimiento y de alguna manera puede entender lo que está viviendo el ser humano. Cuando yo puedo entender, no quiero decir en sentido estricto que puedes saber lo que está sufriendo el otro. Digo que puedes, en tanto seamos semejantes, ¿sí? Logremos sentir al otro como un semejante, podemos sentirnos amenazados en el sentido de que nosotros podríamos estar sufriendo lo que la otra persona sufre. Podríamos ser el otro, de algún modo, claro. Sí, claro. Y estos sentimientos, que para Rousseau de algún modo son naturales, se educan. ¿Qué quiero decir que se educan? O se potencian o se anulan. Claro. Y la potenciar esta parte del asunto, sería clave para poder lograr vivir bien, en el entendido de vivir con los otros. Claro, pensaba también en como esa transmisión de, que no sé, puedo contar varias anécdotas que percibo ahora de grande, ¿no? Cuando uno es chico, sus mayores le generan ciertas emociones o le generan en el sentido, le producen, ¿no? Algunos gestos, algunos silencios. Uno necesariamente no necesita todas las indicaciones, sino que va entendiendo con cierta gestualidad, con cierta, capaz que con cierta tonalidad, inclusive en las voces, ¿no? En el decir, en cómo te llaman, ¿no? Cómo es pronunciado tu nombre, si te portas bien, si te portas mal, o sea, cuestiones así,
que en realidad no son estrictamente de aula, ni necesariamente uno las aprende porque hay una lección detrás, sino porque las aprende como en relación con, ¿no? con el entorno. Y eso es a fuego, o sea, eso uno ahora de grande me río de muchas cosas, pero no es lo mismo el nombre completo que el diminutivo, ¿no? Claro, eso Sí. es genial en el sentido que es una herramienta también puede ser muy inhibidor también, pero es impresionante cómo uno lleva puesto todo eso y lo va pasando durante toda la vida, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar, que no hace mucho tiempo, y una persona grande, cuando digo grande quiero decir mayor de edad, a quien yo llamaba por su nombre completo, me dijo, no me digas así porque me parece que me estás rezongando. Claro, Acostumbrada, es un recuerdo eso, claro, es un recuerdo de otro lado. acostumbrada a que le digan por su diminutivo, ¿sí? Entonces Claro. pasaba eso, sí, claramente, porque esta educación de las pasiones y de las emociones no es una educación conceptual. No es que te sientan en el banquito y te ponen un pizarroncito y te dicen, bueno, tenés que ser solidario es hacer tal o cual cosa, sino que es una educación emocional. ¿Vos te acordás de los programas del año pasado con Elena Modzelewski y con María José Codina? Que íbamos Sí. por el lado de la educación de las emociones y por el lado de las virtudes cordiales. Bueno, justamente nos mostraban cómo las vías más claras para que se dé este tipo de educación tiene que ver, por un lado, con el ejemplo. Suponete que yo como docente me llene la boca hablando de la solidaridad, pero sin embargo, en los pasillos no le presto una lapicera a nadie, no le doy mi planificación a nadie y no comparto un libro con nadie. Lo que se va a aprender no es lo que yo digo, sino el ejemplo que estoy dando. Y la otra herramienta que creo que es clave y que es algo a lo que tenemos que apostar como sociedad es el relato, la historia, la narración, el cuento, ¿sí? Es decir, aquellas cosas que siempre funcionaron. Las fábulas de Esopo siempre fueron de alguna manera muy famosas porque eran un vehículo de valores a través de los cuentitos. Bueno, no estoy hablando de que sean el modelo las fábulas de Esopo, ¿no? Lo que quiero decir es que a través de la literatura, a través del teatro, a través de la historia narrada, podemos generar en los otros esas emociones que nos hagan vivir mejor. Vos sabés que yo estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto junto a Gustavo Fayet sobre Lídice, la ciudad, la aldea de Lídice, que es una aldea checa, que capaz que algún día tenemos que hacer un programa sobre eso. Y yo tuve la suerte de estar ahí. Y hablando con el director del museo, una de las cosas que él destacaba es: todavía tenemos sobrevivientes vivos. Y el relato de esas sobrevivientes, porque las que quedaban eran las niñas de Lídice, algunas niñas de Lídice, el relato en primera persona es insustituible. Cuando los niños vienen acá a escucharlas, se conmueven de un modo tal que es inconmensurable con cualquier otro tipo de enseñanza al respecto. Entonces, reivindiquemos en este sentido no solo la transmisión de conocimientos del orden de la verdad, sino también aquello que tiene que ver con un orden moral y con la cuestión empática y con poder pensar en el otro y con el otro, y poder tener la mano tendida hacia el otro, más allá de estar pensando siempre en nuestra propia cola, ¿no? Sí, así es. Sí, pensaba en los líos que se generan también con las instrumentalidades en el medio, ¿no? En esto pensaba en la sustitución, ustedes, Marce, que vos que sos docente y que otros profes también están escuchando este programa seguramente, cómo eso también todo esto se pone como en cuestión cuando tenemos la distancia por medio, el delay, ¿no? Ese retraso que la tecnología provoca en términos de contacto, en términos de gestualidad. No sé, me tocó asistir a talleres de la universidad donde estaban decenas de estudiantes conectados, algunos sin cámara, o sea, esa presencia que tampoco está, ¿no? Pero bueno,
también eso, ya pensando nos vamos de tema, pero ya pensando en algo, en contexto con la pandemia y con los ámbitos de aula, digamos, cómo eso se generó muchas inquietudes, inclusive hasta a los profes les genera también ese repensar la educación en lo humano, en lo presencial, ¿no? Eso es un momento clave también. Y es insustituible. Lo presencial es insustituible. Creo que los colegas han buscado un montón de formas y caminos para intentar llegar virtualmente, para tener una llegada que no era sencilla y que no podía sustituir a la presencialidad, pero se buscaron caminos y modos para intentar construir o reconstruir, dependiendo de la situación, algo que es clave para cualquier tipo de educación, que es el vínculo. Si el vínculo no florece, es imposible incluso enseñar 2 más 2 igual 4, y ni hablar del resto del asunto. Pero hablando del resto del asunto, parece que no hay mucho resto para este asunto. Ya no hay resto para este asunto, nos vamos a tener que despedir. Nos vamos a tener que despedir y nos vamos a ir escuchando una canción que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, de la construcción de una educación de una educación de las emociones y del orden moral, y a veces cierto carácter rebelde tiene que ver con estas cuestiones. Y hay un cantante muy interesante francés, Georges Brassens, que hizo una canción llamada La mala reputación. A veces la gente se gana mala reputación porque parece desviarse de lo que le han enseñado, pero a veces esas desviaciones capaz que están bastante mejores que las cosas que están instituidas socialmente. Pero no vamos a escuchar a Brassens, vamos a escuchar la versión de Loquillo, este español que nos hará disfrutar de la despedida del filósofo ignorante con La mala reputación. Nos veremos la semana que viene. Sí, claro, el próximo martes a las 21, por acá, por la Uniradio, vamos a estar de vuelta charlando, Marci. Y si no es el martes, es el jueves de mañana. Y si no es el jueves de mañana, es el domingo a las 9 de la noche, ¿está? Porque vamos por todos lados. Chao. Dale. Sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Si en la calle como un ladrón ya la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín para saber cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún ruido, porque no va la zarzuela al camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Octavi Fulat, Walter Cohen,
Jean-Jacques Rousseau, Patricio Rey y sus redonditos de ricota y Loquillo. En El filósofo ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. nos prestan su voz, Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. musicaliza La Teja Pride.